de Ahí está. lo que anuncia el invitado del día de hoy, cuando ponemos a grabar el video del Zoom con el cual siempre hacemos las notas. Bueno, en este caso estamos con Gonzalo Saglione, él es economista, docente de la Universidad Nacional de Rosario, fue exministro de la provincia de Santa Fe, en el gobierno del socialismo, y estamos preocupados y queríamos hablar con él. Hemos tenemos Estos estas números. inquietudes y estos números que han aparecido, una inflación que se ha disparado, eh, una canasta básica que se dispara, lo esencial que es la comida cada Mm. día aumenta más. Y bueno, queremos que nos dé él un panorama. Hola Gonzalo, acá Gustavo y Vanessa, te saludamos. Buenas tardes, Gustavo, Vanessa, a ustedes y para toda la audiencia, ¿cómo están? Bien, Muy bien. bien. A ver, preocupado, Gonzalo, a ver, ¿cuál es tu lectura en referencia a esta inflación galopante que estamos teniendo? 7,7 que acaba de anunciar el INDEC, Ujú. digamos, pero ¿cómo se refleja en el día a día? Si bien lo vemos, digamos, pero en cuestión de números. A ver, es una charla difícil para un sábado al Sí, mediodía, ¿no? Pero, sí. eh, claramente, los datos de inflación, no solo el de este mes, 7,7, que se posicionó incluso por arriba de las peores expectativas que había para el mes de marzo. Todos estaban diciendo, bueno, va a estar entre el 6 y el 7, Mm. después sobre finales de mes dijeron, supera el 7. Yo creo que nadie esperaba este registro tan alto. Digo, pero más allá del dato puntual del mes de marzo, lo cierto es que venimos en una tendencia claramente creciente, con algunos altibajos, pero que en definitiva hace largo tiempo que tenemos un régimen inflacionario que se ha vuelto a instalar en la economía argentina y que demuestra o pone en evidencia de algún modo los desequilibrios de lo que los economistas llamamos la macroeconomía, en donde cuando uno ve las diferentes medidas de política económica que se han ido adoptando en el tiempo, pareciera que van más bien direccionadas a atender alguno de los factores explicativos en particular, pero no hay un plan integral, ¿no? En economía le decimos un plan de estabilización. Y la verdad que hoy tenemos un conjunto de elementos que nos hace ser pocos optimistas respecto de la posibilidad real de que esta inflación pueda bajar en un escenario de corto plazo. Digo, la verdad que uno avisora que en los meses por venir, de nuevo, estaremos en niveles inflacionarios quizás un poco mejores, 5, 6%, quizás un poco peores, superando el 8%, pero lo que digo es, en cualquier caso, es una alta inflación que Mm. nos va a seguir acompañando por un largo tiempo hasta tanto no tengamos la capacidad de encarar en serio un plan de Mm. estabilización, que significa básicamente tener un plan económico que genere confianza en los actores de la economía, ¿no? Y que tenga precios relativos que sean sostenibles en el tiempo. Hoy hay correcciones que se tienen que hacer que uno no vislumbra que lo pueda hacer un gobierno al cual le están quedando 7, 8 meses de gestión. Ahora, difícil poder vislumbrar números mejores o un panorama mejor. ¿Cómo se hace para poder, como vos decís, trazar un plan macro para bajar estos números cuando, por ejemplo, ya se anunció que antes de fin de mes vuelven a aumentar los combustibles y que el mes siguiente va a volver a aumentar? Digo, estos números están marcados por, como decía Gustavo, canasta básica, carne, frutas, Sí, verduras, son almacén, elementos de primera y necesidad que se están luego, disparando. y luego va a aumentar el combustible otra vez. Sí, hay un acuerdo recientemente establecido del 4% de incremento mensual del combustible hasta el mes de agosto inclusive, ¿no? Pero Ujú. fíjate que ese incremento que parece elevado termina quedando retrasado respecto a la inflación, de hecho, ¿no? Porque el 4% de aumento contra un 7,7% de inflación, en términos reales, le decimos los economistas, el precio del combustible ha bajado, en definitiva, en términos reales, en comparación al resto de los bienes de la economía. Si sube el 4 y el resto sube el 8, evidentemente ese precio comparativamente se está quedando atrás. Ahora, ese es uno de los elementos que creo que es importante remarcar. Para poder encarar un plan de estabilización, tenemos que tener unos precios relativos entre los diferentes bienes y servicios que uno crea que es realista, que se puede sostener en el tiempo. Y aquí, en la puja distributiva en la cual estamos en nuestra economía, lo que vemos es que un mes una cosa queda cara y automáticamente a los 3 meses Mm. parece que quedó barata en comparación al resto, digamos, ¿no? Obviamente, cuando comparamos contra el salario, todo está caro, pero después los precios relativos hoy exhiben niveles que no son sostenibles en el tiempo.
Y quizás donde más, con más fuerza se ve, con más intensidad, es en el precio de los servicios públicos. El precio del transporte público en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a 50 pesos, por decir un número redondo, ¿no? Digo, Sí. claramente está muy lejos de los costos productivos. Entonces, ¿cuál es la sensación? Eso no se puede sostener en el tiempo. Segundo elemento, que no se puede sostener indefinidamente en el tiempo, el déficit fiscal. Yo, bajo ningún punto de vista, soy fundamentalista del equilibrio o de la necesidad de que cierren las cuentas públicas, como dicen algunos, pero sí de la responsabilidad fiscal. Y Argentina hace largo tiempo que tiene un nivel de gasto que supera largamente el nivel de recaudación que está en condiciones de generar su sector público. Entonces, una cosa es que uno tenga déficit fiscal un año porque las circunstancias así lo justifican. Una cosa es que uno tenga déficit fiscal 2 años consecutivos. Ahora no puede tener déficit fiscal 20 años seguidos. Porque eso evidentemente te lleva a una circunstancia en la cual la dificultad para financiar ese déficit arrastra al conjunto de la actividad económica. Hoy, a Argentina nadie le presta fuera y el financiamiento doméstico es cada vez menor y más caro. Entonces, la consecuencia de eso es que no hay financiamiento para la actividad económica privada, no hay financiamiento al cual puedan acceder las empresas o las mismas familias cuando quieren comprar un bien de consumo durable. Entonces, digo, Mm. para poder encarar un plan de estabilización y resumiendo, necesitamos un tipo de cambio, un precio del dólar que se pueda sostener en el tiempo. Y Hoy el más mercado nos dice estable. que el dólar cuesta el doble de lo que el Banco Central lo vende. Digo, para hacer gráfico, la famosa brecha cambiaria. Precios de servicios públicos, precios relativos en general, que se puedan sostener en el tiempo y necesitas confianza y credibilidad en la política económica. Hoy no tenemos ninguna de esas tres cosas, con lo cual, si quisiéramos implementar un plan de estabilización hoy, tampoco podríamos hacerlo. Por eso digo, quizá la esperanza es, independientemente del color político al cual le toca asumir en diciembre, la expectativa que uno puede tener es, hay un cambio de equipo de gobierno que va a tomar las riendas en diciembre, que va a tener por delante un horizonte de 4 años, que va a poder planificar, que va a poder mostrarnos un sendero de hacia dónde se va, hacia dónde se conduce la economía argentina, y quizás ahí podremos estar empezando a transitar un camino que nos devuelva a cierto escenario de estabilidad de precios. Claro. No veo que eso suceda antes del mes de diciembre. Gonzalo, estamos hablando con Gonzalo Saglione, fue ministro de Economía aquí en la provincia de Santa Fe. Te quiero preguntar, la producción, los números, si bien en la cuestión de exportación, el agro ha sufrido esta tremenda crisis climática que obviamente ha generado grandes pérdidas a todo el país en la venta de soja digo, los números en cuanto a la producción, el trabajo, el empleo, dicen una cosa, que van bien, que se achica cada vez más, pero estamos ante una pobreza cada vez mayor, estamos casi en un país que la mitad está en la pobreza, Sí, casi 40%. digamos, y cómo contraponer eso ante una inflación tan galopante, digamos. A ver, ¿por qué suceden estas cosas? Bueno, a ver, los niveles de actividad económica son mejores que en el 2020, sí, claramente. Está recuperándose el nivel del año 2017. Digo, tampoco es que tenemos que ser tan optimistas porque uno mira y dice, no es que Argentina creció, Argentina recuperó lo que había perdido. En economía Claro. siempre distinguimos, esto es recuperación o crecimiento. La verdad que hasta el momento, en el rebote que hubo 2021 y 2022, se recuperó lo perdido en la pandemia y ahora se está recuperando un poquito lo perdido en 2018-2019. Digo, estaríamos llegando a los niveles de actividad del año 2017 en promedio. Ojo, cuando uno se mete al interior de las actividades, hay rubros que están un poquito mejor que aquel año y hay Claro. muchos rubros que están peor que aquel año, ¿no? Porque uno trabaja siempre con niveles medios de actividad. Ahora, esto mientras el resto del mundo crece. Digo, la verdad Mm. que uno, en una mirada un poquito más estructural, de más largo plazo en Argentina, dice, Bolivia tiene un 50% de producción en el 2023, digo, tiene un 50% más de producción que lo que tenía en el 2010. Paraguay un 30% más de producción per cápita por habitante de la que tenía en el 2010. Argentina produjo en el 2022 menos de lo que había producido en el 2010. Con lo cual, cuando uno extiende la mirada, la verdad han pasado diferentes modelos económicos y lo cierto es que los países de la región, con el mismo contexto internacional que el nuestro,
crecen Mm, y Argentina ha quedado estancada. Y ese es un problema estructural que no lo podemos achacar a una gestión de gobierno en particular. Ahora, sí, es verdad que cuando uno está mirando que el empleo crece, está mirando que la actividad en algunos sectores se ha incrementado en el último tiempo, el desempleo disminuyó, che, parecieran todos indicadores positivos de la economía argentina. Ahora, le preguntas a cualquier argentino hoy, te dice que está viviendo peor que hace un tiempo atrás, con lo cual, evidentemente, la economía está fallando. Y por otra parte, todos tenemos la sensación, el conjunto de la población tiene la sensación de que algo malo va a pasar en la economía, ¿no? mm, Esa mirada de, che, ¿cuándo explota? Digo, esa pregunta que te hacen sí. típico en una mesa de amigos, ¿y esto es cuándo explota? Bueno, la verdad que esa explosión se ha venido dando, quizás más un día a día, en donde los argentinos, como bien decías recién en tu pregunta, Gustavo, nos estamos acostumbrando a ser más pobres, nos Mm, estamos acostumbrando a vivir todos los sectores sociales Sí, con menos ingresos de lo que teníamos hace unos años en términos de capacidad de compra. Y quizás el claro. indicador que mejor lo manifiesta es lo que los economistas llamamos el salario real, que es cómo Mm, evolucionó el monto en pesos de lo que ganamos con respecto al promedio de los precios de la economía. En los últimos 5 años perdimos un 20% de poder de compra los mm. asalariados. Esto Eso es lo claramente se ve preocupante. en la calle. La pérdida del poder podría. adquisitivo del sueldo. Eso me pasó algo muy particular. Iba caminando y paré en una vidriera de una casa de electrodomésticos y miré por mirar, porque no es algo que tenga que comprar, el precio de un aire acondicionado. Y me quedé así porque decía 499.000 pesos, que cuántos sueldos promedio representa. O sea, es muy difícil sostener la economía de un país cuando esos productos que quizás uno tenga que en algún momento enfrentar la compra, puede no ser un aire, puede ser una heladera, por Sí, ejemplo. sí, sí. ¿Cómo haces? O sea, ¿cómo se equipara un contexto inflacionario así con los sueldos que van siempre por detrás? Históricamente me parece muy, muy interesante tu comentario, porque digo, históricamente se han hecho análisis que relacionan la cantidad de sueldos promedios de una economía o la cantidad de salarios mínimos de una economía para comprar un auto, la cantidad de salarios para comprar una vivienda. Hoy, en Argentina, la demostración de la pobreza en la cual los diferentes modelos nos han traído, digo, es eso, es cuántos salarios para comprar un electrodoméstico. Digo, ya Claro. no es la relación con el auto o con el departamento, es con un electrodoméstico. Y hoy, en Argentina, no estamos teniendo ni siquiera financiamiento para la compra de No. electrodomésticos, cosa que en otro momento existía y que era un mecanismo a Mm, través del cual la mayoría de las familias podían acceder a un confort mínimo en sus hogares, ¿no? Hoy hasta tenemos esa dificultad porque, claro, con una inflación que supera el 100% anual, ¿a qué tasa de interés un comercio le puede financiar la compra en cuotas a una familia? Y que de algún modo muchos todavía tratan de sostenerlo porque es la única forma de que pueden vender. Es difícil hoy vender un sí. electrodoméstico al contado en Argentina. Mm, En referencia a esto que vos decís del financiamiento y a la falta de créditos, y ni hablar de créditos para la compra de la vivienda, digamos, esto que el poder adquisitivo cada vez queda más lejos de los logros que un trabajador, una trabajadora tiene, ¿no? Como objetivo, como asalariado, mm. asalariada. Digo, ¿cuán- ¿cuánto vos crees que de acá en adelante vamos a tener nuevamente una economía un poquito más rendidora para el bolsillo de la gente? ¿Y qué pensás al respecto? ¿Cuál sería el golpe de timón que habría que dar? A ver, soy de los que cree que todavía nos faltan algunas modificaciones dolorosas, si se quiere, para Ah, recién ahí tener la posibilidad del famoso punto de inflexión, ¿no? El punto a partir del cual la economía deje de caer en términos estructurales y empiece a crecer. Y sinceramente tampoco estoy viendo que Argentina pueda tener un periodo similar al que tuvimos 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 con los famosos crecimientos a tasas chinas, en ujú. donde un año la economía crecía al 8% y el año siguiente crecía al 8% contra el año anterior que ya había crecido el 8%, ¿no? Durante 5 años acumulados, la actividad económica en Argentina en ese periodo de tiempo, 2003, 2007, creció aproximadamente el 40%. Claro, partiendo de un piso muy bajo, porque todos recordamos, los que somos un poco más grandes, lo que fue el 2002, ¿no? 2001. 2001, 2002, ¿no? Lo traumático que fue eso para la Sí. sociedad argentina. Pero a Terrible. partir de ahí, tuviste un periodo de crecimiento a tasas chinas como
lo plantea la literatura. Ahora, digo, Argentina hoy creo que todavía necesita algunas modificaciones de fondo que le permitan sentar las bases para tener un crecimiento sostenido de su nivel de actividad. Es imposible, digo, se discute mucho, incluso muchas veces con posicionamientos ideológicos muy cerrados, esto de si Argentina tiene un problema de que se distribuye mal el ingreso o que se produce poco. La verdad que hoy creo que tenemos ese debate, si se quiere, no es oportuno para la situación que estamos viviendo en Claro. Argentina en el 2020. Hoy tenemos un problema de producción y tenemos un problema de distribución. Y si no encaramos simultáneamente ambos, es imposible pensar que el conjunto de los argentinos vivamos mejor. A alguno le podrá ir un poco mejor en el margen, pero el conjunto de la sociedad va a seguir deteriorando su calidad de vida como ha venido pasando en los últimos años. Digo, hoy necesitamos una política económica que entienda que debe hacer conciliar esos dos objetivos. No hay forma de que a la economía le vaya mejor si no crece, y no hay forma que a la economía le vaya mejor si no mejora su distribución. Digo, no es una combinación de ambos elementos y no es que uno deba prevalecer por sobre el otro. Digo, en la teoría se ha hablado mucho de la teoría del efecto derrame, ¿no? Dejemos que la economía crezca y que crezcan los sectores de más altos ingresos que en algún momento va a derramar Va a en venir. los que menos ingresos tienen. Claramente eso no aplica a la economía argentina del 2000. Gonzalo, no sé, Vane, vos querías preguntar, pero No, no, no. te consulto lo siguiente. Hay falta de billetes. Dice, bueno, no hay dólares, no se puede, no se puede hacer una base económica desde el gobierno, ¿no? Con la falta de dólares que tiene que salir a comprar y demás. Digo, y el dólar blue, digamos, hay un derrame, justamente esto que vos antes decías, de una plata que está en paralelo y que es mucha y que está prácticamente blanqueada, digamos. ¿Qué pasaría si esa, porque esta es una pregunta que, qué sé yo me la hago como cualquiera que se pueda Como hacer. buen ¿Qué hijo de pasa vecino. si el dólar blue, en vez de ser blue, es oficial, si está blanqueado, si toda esa plata blanqueada que circula, digamos, estaría en función del gobierno y de la producción del país? ¿Cómo se arregla? ¿Por qué pasa esto? Bueno, no es Pregunta, nuevo, digamos, La para mejor todos día los que uno. estamos y todas los que estamos en la calle día a día laburando. no es nuevo que el argentino falta de confianza en su moneda cuando tiene una capacidad de ahorro, piensa muy rápidamente en ese ahorro hacerlo en una moneda extranjera y fundamentalmente el dólar, ¿no? Específicamente. Y la existencia de mercados informales, el blue es el más característico para la compra de dólares, tiene que ver precisamente con que no podés ahorrar en dólares comprándolo al tipo de cambio oficial porque está el famoso cepo, ¿no? Y el cepo es cuando alguien pone un cepo a algo, es porque hay más demanda que oferta. Y en economía razonamos con que si hay algo que hay más demanda que oferta, está sobredemandado, hay que modificar su precio. Ahora, el precio del dólar es el tipo de cambio, el precio oficial del dólar 210 pesos, no está reflejando hoy lo que el mercado entiende que vale esa moneda. Ahora, no es un precio más de la economía. Una devaluación trae consigo cambios distributivos, una devaluación trae consigo incremento en el precio de algunos elementos que son fundamentales para la vida en sociedad, digamos, los alimentos, entre otras cosas, ¿no? Con lo cual, uno no puede pensar en una devaluación del tipo de cambio sin pensar simultáneamente, digo, para acercarse a lo que el mercado dice que vale el dólar, sin pensar simultáneamente cuáles son las medidas que permiten atemperar el impacto negativo que esa devaluación puede tener sobre los sectores que destinan una mayor parte de sus ingresos a consumir alimentos o a consumir ese tipo de servicios que están vinculados al precio de la moneda externa, de la divisa. Ahora, detrás de todo subyace un problema de falta de confianza yo no diría en las personas que conducen la economía, sino en el plan. De hecho, hoy no está muy explicitado cuál es el plan económico. Está el acuerdo con el Fondo Monetario firmado por otro ministro, por el ministro Guzmán, hace aproximadamente un año, un poquito más, que de algún modo estableció algunas directrices respecto de la política económica, pero tampoco no fue nunca presentado por el gobierno nacional como el plan económico que nos arrojara alguna perspectiva clara respecto de hacia dónde nos conducíamos. Por eso
yo vuelvo a insistir, y más allá de meterme en la discusión electoral propiamente dicha, digo, en Argentina, en diciembre, del color político que sea, va a asumir un nuevo gobierno que tendrá por delante 4 años y que tendrá la posibilidad de generar expectativas positivas. Ahora, yo creo que lo peor que le puede pasar a la sociedad argentina es creer que quien asuma en diciembre va a poder traer soluciones mágicas. Y desde mi mirada, quizás el 2024 en términos de actividad económica sea incluso un poco más doloroso del que estamos pasando en el 2023. Pero Ah, si eso no sucede, probablemente estemos atravesando una época en donde eh, viviremos una ficción que a la larga la terminaremos pagando más cara. No sé si se entiende. Digo, para el poder hacer un plan clásico. de estabilización en el 2024, necesitamos tomar algunas medidas antipáticas, dolorosas, y quizás eso nos permita generar las condiciones para empezar a crecer de manera sostenida. Ahora, hay que sobrellevar un 2023 que está siendo muy malo y un 2024 que podría hacerlo también. Gonzalo, está en un panorama, digamos, que se nos... Pero Difícil, bueno, pero así es la difícil. economía argentina, digamos. Pero Eso Y, te bueno, pasa por y llamar un no es sábado tan al fácil. mediodía, Gustavo. ¿Eh? no, Eso te pasa por llamarme para hablar de estos temas un sábado al mediodía. Porque nos encanta. Los sábados hablamos relajados, hablamos de eh, estos temas, digamos, fuera de la agenda y sin no, la aparte también tensión. para intentar encontrarle una vuelta, porque digo, estos números que anuncia el gobierno esta semana son números que nos afectan a todos por igual y a todos directamente, y todos estamos laburando, poniéndole el hombro todos los días, intentando encontrarle la vuelta, quien más, quien menos, para poder salir adelante. Digo, no, el panorama no es bueno, sabíamos que, como dice Gonzalo, puede ser un 2024 peor, pero si uno está preparado, siempre es menos doloroso. Bueno, ustedes en la presentación creo que lo decían, ¿no? Yo, más allá de mi pasado en la gestión pública, hoy en el ejercicio de la profesión uno habla no solo con actores del sector público de diferentes niveles de gobierno, sino también con empresarios de diferentes rubros de la actividad privada y de algún modo nuestra responsabilidad profesional, más que contarles lo que pasó, contarles cómo estamos hoy, que cada uno por ahí tiene su visión, es prepararse para lo que viene, ¿no? Y yo creo que debemos prepararnos para meses por delante e incluso un 2024 que nos va a traer algunos dolores de cabeza desde mi mirada adicionales a los que estamos teniendo. Ahora, creo yo, y en esto quiero dejar, si se quiere, la dosis de optimismo sobre el final de la nota, creo yo que eh, eso quizás nos permita, reitero, generar condiciones para a partir de allí volver a tener un sendero de crecimiento sostenido en el tiempo que hace largos años que Argentina no lo tiene. Yo siempre planteo 2010 como base de comparación porque a partir de ese año, de manera recurrente, la Argentina lo que crecía en un año lo perdía el siguiente. 2011 la economía creció, 2012 cayó, 2013 creció, el 2014 cayó, y así sucesivamente, hasta que llegamos a 2018 y 2019 que caímos durante 2 años consecutivos, y después tuvimos 2021 y 2022 que crecimos 2 años consecutivos, pero contra una caída del 10% en la pandemia durante el 2020, con lo cual, digo, ojalá eh, tengamos la maduración suficiente para generar las condiciones que nos permitan que Argentina vuelva a crecer de manera sostenida. Pero para eso tenemos que sincerar algunas variables que hoy están desequilibradas. Bueno, bueno, vamos a ver cómo sigue esto, cómo se Anotamos todo en desarrolla. el cuadernito. ¿Qué va a hacer Gonzalo desarrollando? Me grabaron, así que estoy en problemas. Lo van a poder usar en mi contra. Está grabado y lo vamos a subir a las redes. ¿Qué va a hacer Gonzalo ahora en las elecciones? Vos trabajás con el socialismo, digamos, ¿cómo ves esta coyuntura política y esta decisión del partido de acercarse a Juntos por el Cambio bueno, y a este frente de frentes? Yo formo parte de un equipo económico, digamos, que acompaña la precandidatura de Clara García dentro de este espacio amplio de la oposición, donde siempre digo, ¿no? Quizás hay diferencias en algunas miradas respecto de la política nacional, en los diferentes partidos que integran este frente, pero muchas coincidencias respecto de cómo mejorar las políticas públicas provinciales, que en definitiva es lo que se discute en esta elección provincial. Y por eso creo que el armado está llamado a tener mucho éxito, no solo en el electoral, sino también una vez que resuelto el proceso electoral y pensando de que pueda resultar electo el gobernador de ese espacio en la gestión de gobierno, ¿no? Digo, hay muchas coincidencias porque
se pondera lo que fueron las gestiones del Frente Progresista. A mí particularmente me tocó conducir el Ministerio de Economía durante la gobernación de Miguel Lifchit, en términos de políticas públicas vinculadas al eje central de lo que hace un gobierno provincial. Educación, salud, seguridad, cultura, apoyo al sector productivo y obra de infraestructura. La verdad que en cada una de esas áreas de gobierno uno mira lo que ha venido pasando en los últimos años en este gobierno del Partido Justicialista y se encuentra con que hemos retrocedido, por lo menos la mirada que nosotros tenemos. Y en ese sentido, creo que este frente ha logrado armar un núcleo de coincidencias básicas sobre esos ejes centrales de una política pública provincial. Bueno, y en lo personal, reitero, ¿no? Acompañando desde un equipo económico a la precandidatura de Claro. Bueno, bárbaro, Gonzalo. ¿Por qué te gusta la economía? A ver, vengo de un pueblo del interior, Piamonte, el De pueblo, Piemonte, pueblo de 3.600 habitantes, Ru- departamento de San Martín. por la 34. Por la 34 y después te metes para adentro a la altura de Cañada Rosquina hacia el oeste, digamos, ¿no? Claro. Departamento San Martín. Y la verdad que soy el primer y hasta ahora el único economista del pueblo. Y la Mira. verdad que esa misma pregunta que vos me hacés me lo hizo mi mamá hace 30 años. Es decir, ¿qué vas a estudiar? Digamos, a ver, estoy convencido eh, y de hecho, no solo porque es la economía, sino porque es la economía del sector público, o la política Claro. económica. En el ejercicio de nuestra profesión, si vos sos exitoso asesorando a un empresario privado, la consecuencia va a ser que ese empresario va a ganar más dinero. Si sos exitoso en el ámbito de lo público, la consecuencia va a ser que la sociedad va a vivir un poco mejor, ¿no? De algún modo, Bueno, es lo que mi familia me inculcó de chico y es lo que guía mi, está bueno. mi accionar profesional de hoy en día. Buenísimo. Me encantó eso. Me Bueno, encantó. Bueno, Gonzalo, te agradecemos este tiempo, este sábado. Saludos a la familia. Y bueno, y gracias. Gracias gracias. por los conocimientos y por hacernos Ah, pensar un ratito este sábado Sí, al está mediodía. bueno, está bueno. Está bueno saber, porque gracias. hay preguntas que el ciudadano común de a No pie se no puede responder. entendemos y queremos, por ahí, bueno, desde otro lado, desde otro lugar, digamos, que es la radio, un sábado más tranqui, poder hablarla. Así que Gracias a muchas ustedes, ha sido gracias. un gusto y a disposición. Allí pasaba Gonzalo Salione por Onda Verde.